una medida, y vamos a ponernos serios un ratito, hay una medida económica que está causando bastante debate por los que están a favor, aquellos que están en contra, y tiene que ver con esto de la exportación de carne. ¿Cómo nos perjudica a nosotros? ¿Qué significa esta medida? Todo esto nos va a responder Romina Ojeda, que es licenciada en Economía y está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Romina? Muy buenas tardes, gracias por contactarte con nosotros hoy. Hola Mayra, ¿cómo están? Fede, José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Quiero decir que Romina, la conozco, sí. Igual como la mitad más uno de la gente que nació en Corrientes y zonas aledañas. Me conoces. Exactamente. Es pariente de alguno. Sí, somos muchos parientes. Tremendo. Hoy vamos a contar cortito una infidencia. Los chicos me retaron en el grupo de producción porque me dijeron, ¿cómo no nos dijiste que es tu prima? Yo leí Romina Ojeda al pasar, no relacioné con Romy, que la conozco obviamente desde toda la vida. Pero ahora es la licenciada Romina Ojeda. Ahora es la licenciada Romina. Le pido, por favor, que con altura llevemos adelante esta entrevista. Una cuestión interesante, y por ahí para aquel que está un poco descuidado o no entendió mucho, está bueno entender y que nos expliques, Romina, de qué se trata la medida que tomó el Gobierno Nacional. Bien, bueno. Gracias por la presentación de parientes. En primer lugar, mediante resolución ministerial número 75, ahora el jueves pasado, el 20 de mayo, por firma del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, se presenta una medida que suspende la exportación de carne bovina por 30 días. ¿Qué es lo que hicieron? ¿De qué manera? Unos meses antes, en abril, habían adoptado el gobierno mediante una resolución conjunta también entre dos ministerios. Repito esto de los ministerios porque tenemos que saber que son medidas genuinas que tiene el gobierno para intervenir en la economía. Entonces, ya habían establecido que mediante resolución conjunta ellos iban a aprobar, mediante una declaración jurada, la solicitud de exportación de los productores. O sea, si alguien quiere exportar, tiene que solicitar la aprobación de esta declaración jurada. ¿Qué pasó ahora el 20 de mayo? Se suspendió por 30 días la aprobación de estas declaraciones juradas para la carne bovina específicamente. O sea, si alguien quiere exportar carne bovina, caprina, porcina, lo puede continuar haciendo. Bien. Muy bien. Porque acá se habló mucho de cómo afecta esto al sector ganadero. Puntualmente al de Corrientes, que tenemos un sector ganadero grande que lo que hace es, más que nada, vender la materia prima, porque no hay industrias en Corrientes. No hay industria de carne, ¿no? Claro. Bueno, acá tenemos entonces que diferenciar como la cadena de producción de carne, ¿no? Y en Corrientes en particular, lo que tenemos es un gran porcentaje, un 8% de las existencias bovinas del país. Es decir, nosotros no somos exportadores de carne directamente, pero sí contribuimos con la existencia de carne vacuna, también contribuimos con, obviamente, unidades productivas. Somos una de las 6 provincias que más representan en Argentina la producción de carne. De ahí viene la importancia de cómo puede llegar a tener, o sea, qué consecuencias puede llegar a tener una medida de tal magnitud. Claro. Ahora, Romina, la pregunta tiene que ver con ya un poco tu opinión de economista en relación a la consecuencia de la medida, porque, a ver, lo que se dice es, o lo que dice el presidente es, voy a suspender 30 días la exportación de carne para que haya mayor abastecimiento interno y a mayor oferta de carne, por una cuestión lógica, para lo que manifiesta el gobierno, va a bajar o se va a mantener el precio o va a bajar el precio interno de la carne. Creo que ese es el espíritu de esta determinación de algún modo. ¿Esto sucede? No sucede, porque están los que están en contra y te dicen, esto ya intentaron y no sucede, nadie baja de precio y lo único que se hace es perder mercado internacional. Exactamente. Esto de que la cantidad que hay disponible puede variar, puede influir en la variación de precios, es real, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay un montón de factores. Entonces, nosotros cuando estudiamos como economistas decimos ceteris paribus, como que el resto se queda quieto, y eso no siempre es así. Y en particular en este sector de carne, lo que puede llegar a pasar es que por una incertidumbre de que mañana el precio va a bajar, como saben, los productores de carne, los correntinos en particular, que son los que tienen las existencias, pueden llegar a pensar que si la intención del gobierno es bajar el precio de la carne, pueden llegar a liquidar hoy anticipadamente, o sea, vender sus vacas, pensando que van a aprovechar un mejor precio, y esto puede contribuir a la reducción del stock futuro de producción. O sea, justo el sector en particular tiene esto, ¿no? Que liquidar una vaca
te implica que después tenga menos producción en el futuro. Entonces es como lo que se corre riesgo es de hacer este tipo de fricciones en el mercado. No necesariamente tiene que pasar, puede funcionar. Lo que el gobierno está intentando, que como bien decís, es disminuir los precios locales. El problema es que en el 2006 ya se había aplicado y tuvimos esta fuerte reacción de liquidar anticipadamente, y nos costó muchísimo recuperarnos, y claro. si se puede hablar de una recuperación, ese sería el punto. Claro, por eso. Digamos que no se avisora un buen resultado de esta medida, y además hay otra cuestión que manifiestan también aquellos que están de algún modo parados en la otra vereda, que es de que por ahí no siempre esto es 30 días, digamos, ¿no? Porque empieza por 30 días, pero se puede extender. Totalmente. Incluso la misma legislación dice que podrá darse por concluido una vez que se verifique el normal abastecimiento a precios razonables y conformes los acuerdos alcanzados. Y claro. todos sabemos lo difícil que esto vuelva a un precio razonable. Claro. De cualquier manera, es, como te digo, una medida que, o sea, si bien tenemos como una mala proyección, quizá perspectiva de qué tipo de resultados puede generar es totalmente válida, y también se debe a un poderío que tiene este sector, y a una, si se quiere, el gobierno afirmó también que se está dando tiempo en estos 30 días para ver qué tipo de medidas puede aplicar para restringir las prácticas especulativas, para mejorar la trazabilidad del comercio exterior. Esto es ver realmente cuál es todo el camino que se está haciendo para llegar a exportar y quién se está quedando con esta concentración de ganancias que creen que se está dando. O sea, acá hay un punto también en que se están dando tiempo para ver cómo combatir los efectos que está teniendo sobre, lamentablemente, los precios locales. Ahora, Romina, estas medidas que están tomando, ya me voy al sector del campo, ¿no? Que han anunciado una especie de paro, frigoríficos. Repercute más en sectores como Buenos Aires, que tienen frigoríficos, o Santa Fe, por ejemplo. Pero ¿hace que la medida decaiga o hace que la medida tenga menos impacto o no tenga el impacto que haya querido el gobierno, o hasta ahora todo igual? Y habrá que esperar a ver cómo cierran los precios y cómo cierran los acuerdos. Todavía estamos dentro del plazo como para apresurarnos a algún análisis. Uh-huh. O sea, acá lo que hay que prestar atención es a que se está jugando con una medida a nivel nacional que también limita, por ejemplo, el ingreso de divisas. Y uno puede criticar si quiere el modelo, porque bien el presidente está priorizando hoy los precios locales por sobre el ingreso de divisas. El punto es hasta dónde a nosotros nos puede llegar como país, como Argentina, y también obviamente Corrientes en temas productores, pero como país nos puede llegar a afectar de diferentes maneras que las sabremos después de a diario de mañana, digamos. Claro, una vez que terminen estos 30 primeros días. Una pregunta, me voy a poner heavy, que obviamente no va a poder responder en un ratito, pero ¿por dónde va el tema? Porque la verdad que uno escucha tanto. Yo, a mí me gusta mucho la política, pero obviamente que no es lo mismo que la economía, más allá de que muchos políticos se la quieren dar de grandes economistas. ¿Por dónde va realmente la inflación? Hoy estamos viendo que mayo va a ser, o va a rondar con un promedio de 3,7, por ahí anda. Y bueno, números más o números menos, la Argentina siempre estuvo golpeada por la inflación. ¿Tiene que ver con la emisión monetaria que tuvimos el año pasado, necesaria para paliar la pandemia? ¿No tiene que ver con porque hasta incluso algunos dijeron, no, fíjate, Estados Unidos, la emisión monetaria no genera inflación? ¿Tiene que ver con el abuso de los empresarios de subir el precio y que después se genera un efecto cadena? Con los impuestos, ¿con qué tiene que ver para vos? Bien, bueno, tiene que ver con todo eso que mencionaste. Efectivamente, no significa que solamente la emisión esté causando la inflación. Tampoco te podría yo decir con certeza en qué porcentaje esa es la causa. Claro. Pero seguro que es o sea, que confluyen un montón de factores. Y como hoy mencioné, tanto esta medida del límite de exportación de carne, como emitir, como controlar precios, son medidas genuinas, y siempre hay que tener en cuenta que o sea, tenemos un Estado que tiene permitido por Constitución intervenir en nuestra economía y lo está haciendo de esas maneras. Hay algunas que causan inflación. Personalmente creo que está un poco concentrado en que no es una única variable. Sí, una única variable. Entonces siempre hay que pensar, cuando hay emisión, hay que pensar
al menos desde mi punto de vista, en qué se está volcando esa emisión y también en el momento en que se está volcando esa emisión, porque hoy en particular estamos en un contexto de pandemia. Entonces, por ahí no hay que pensar tanto qué es lo que causa la inflación, sino por qué estamos teniendo inflación, si hay otras cuestiones también relevantes y bueno. Sí. Ahora, es genuino utilizar diferentes herramientas, ¿no? En un contexto de mayor normalidad, sí podríamos pensar, más allá del color político que nos gobierne, ¿no? Digo, podríamos pensar, sí, en un plan de medidas que ataquen todos estos factores, como para empezar a pensar en realmente tener una inflación un poco más baja en la Argentina. Sí, desde luego que la inflación puede ser tu meta prioritaria como gobierno, pero también tenemos que saber que estamos hablando de algo que no es exacto. No existe una receta única, no existe un efecto concreto. Por eso, por ejemplo, ahora cuando estamos analizando el tema de la explotación de carne, tenemos que tener muy presente que todo esto que estoy diciendo y o mismo lo que quieren los políticos con esto puede darse como no, porque estamos en una sociedad dinámica, ¿no? Claro. Se puede intentar entender y se puede tener ciertas prioridades, como vos decís, cuando pase la pandemia la prioridad puede ser la inflación. Hoy yo creo que va a ser la salud y la alimentación de los argentinos como la están proponiendo. Totalmente. Bueno, Romina, vamos a quedarnos en contacto. Ya estás siendo nuestra licenciada en Economía. Muy bien. Y somos todos parientes encima. Dice José Loquet que pasaste el examen. Sí, nada, sabe, en serio, nosotros. Estamos muy contentos de poder tener a alguien tan especializado, ¿no? Muy bien, así que podríamos sumarla y que, si ella quiere, utilizarla. y seguramente dentro de poco te vamos a volver a consultar. Gracias, Romina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy contenta de formar estos espacios de intercambio. Muchas gracias. Hasta luego.